Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que Hermanita, soy. ¿qué haces? Hola, qué bueno que ya llegaste. Estoy preparando unas crepas. Ay, qué rico, porque vengo del trabajo y tengo mucha hambre. Ay, tú siempre tienes hambre. Oye, y cuéntame, ¿por qué estás tan contenta? Ay, yo siempre estoy contenta, pero hoy estoy más contenta porque la aplicación de Camino Extremo está increíble. Es cierto, no, para mi vida ha sido de gran bendición porque cada 45 devocionales consecutivos que tú hagas te regalan un denario. Y ese denario te sirve por si algún día se te pasa, lo puedes canjear y continuar con la cuenta. Y eso ha sido de bendición para mi vida porque en la comunión con Dios cada día mejora más y más. Sí, está padrísimo. Yo ya llevo 2 denarios, gracias a Dios. Estoy súper contenta. Y aparte no nada más es eso, sino la oración de intercesión todos los miércoles. Está padrísimo. El miércoles pasado estuvo increíble. Estuvimos orando por todos los hermanos, por todas sus peticiones. Y si están pasando por una necesidad, ahí los apoyan y saben que no están solos. De verdad que está padrísimo. Para mi vida ha sido de gran bendición. En esta semana he tenido necesidades y hemos orado con todo el corazón y eso nos ha ayudado mucho y nos ha confortado en el corazón en casa. Señor, dales fuerza, Padre, a aquellos que están enfermos, Señor. Tú tienes un plan, Padre, para cada uno de ellos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que ese plan se cumpla, Señor. Que ese plan, Padre, Señor, tú les des aliento, les des sanidad, Señor. Y que si todavía, Padre, Señor, hay una obra maravillosa, Señor, ahí designada, Señor, por favor, sánalos, Padre, levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta ese familiar, levanta ese amigo, Señor, ese conocido, Señor, levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, también, y aparte no nada más el miércoles. Los viernes estamos haciendo la velada de oración y también está muy padre, ahí se ora por México, por todas las necesidades y es increíble poder compartir todo eso con nuestros hermanos. Inclina tu oído a la oración de cada hogar aquí representado, mi Dios. Tú conoces las necesidades, mi Dios. Tú conoces las aflicciones. Tú conoces la preocupación, Señor, de ese varón, Señor, que no tiene trabajo, Señor, que se ha quedado sin trabajo, Señor, de esa mujer, Señor, que necesita, Padre, de esa provisión, Señor. Tú conoces, Padre, la necesidad de sanidad, Padre, la necesidad de restauración. De verdad que es una bendición que podamos estar, a pesar de que estamos en línea, la presencia de Dios se siente. Y ahora con lo de la Santa Cena, no, increíble. Todos los miércoles de cada mes vamos a empezar a hacer la Santa Cena para ponernos a cuentas con Dios. Porque en esta pandemia que no hemos podido asistir a la iglesia, en línea ha sido de bendición y hemos podido sentir al Espíritu Santo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos vida. Él se llevó la maldición de nuestra rebelión sobre sí. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ay, sí, yo ya quiero que vuelva a ser otra vez la Santa Cena, me encanta, porque ahí podemos recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. De verdad que estoy muy feliz porque esta pandemia no ha podido detener nuestra congregación, al contrario, Dios ha hecho todo para poder bendecirnos. Así es, gracias a Dios, vamos a dar gracias por nuestra congregación, por estos medios que nos ha dado para acercarnos a Él y vamos a echarle ganas y a interceder unos por otros en el nombre de Jesús. Amén, sí, amén. Pues, ¿qué te parece si empezamos a comer nuestras crepitas y vamos a orar? ¿Ya empezaron a comer sin mí? Ay, te tardas. Ya sé, se me hizo tarde. Muy tardos. Pero mira, te estamos preparando una. Ay, muchas gracias. Pero cuéntenme, los vi muy alegres platicando. ¿Qué pasó? Ay, pues es que estábamos contando todo lo que está sucediendo en Camino Extremo. La Santa Cena, la velada de oración, la de intercesión. De verdad que todo está increíble. Sí, son de gran bendición. Oigan, y tocando ese tema, ¿ya escribieron a Isaac al grupo de adolescentes? Vea las clases de adolescentes, hay que inscribir a Isaac. Ahora es de gran bendición con esta aplicación. Vamos a inscribir para mandar la solicitud de una vez.
Hola, ¿cómo estás? Ya es viernes del grupo de jóvenes de Camino Extremo. Nos da mucho gusto saludarte. Ya por fin, hermano, llegó el viernes para juntos aprender de la palabra de Dios en este día. Si tú nos estás acompañando el día de hoy por la primera vez, te damos la más cordial bienvenida, te damos un fuerte abrazo desde acá. Que Dios te bendiga mucho. Nos da mucho gusto que estés acompañándonos el día de hoy. Nos encantaría que al final de esta reunión pudieras integrarte junto con nosotros a las conexiones por Zoom en vivo. Ahí te esperamos. Estamos seguros de que alguna persona que te invitó te compartió el link y nos encantaría invitarte para que tú puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Va a ser una bendición y un privilegio. Ahí te esperamos. Así que todos los demás vamos a ponernos cómodos, saca ahí tu Biblia, vamos a tomar nuestras notas. ¿Y qué te parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de escuchar tu palabra, Señor, de estar el día de hoy conectados a través de estos medios para recibir, Señor, tu palabra y esta pueda dar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de ella, Padre. Que esta palabra dé fruto al 100% en la vida de cada hermano o hermana que la están escuchando, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, muy bien, ya estamos entonces en nuestro segundo capítulo de nuestra serie que se llama Impact, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama nuestra serie? Se llama Impacta, ¿de acuerdo? Ya estamos en el segundo capítulo y el día de hoy vamos a hablar cómo ser un joven cristiano en tu familia, cómo ser un joven cristiano en tu familia. Y sabes, vamos a hablar de esto porque muchas veces como joven cristiano te puedes enfrentar a ciertas situaciones cuando un miembro de tu familia aún no se convierte, cuando aún no llega a los pies de Cristo. Puede ser tu papá, tu mamá, algún hermano o hermana, algún miembro de tu casa y pues muchas veces te enfrentas a situaciones difíciles y no sabes cómo responder a ellas. Pero gracias a Dios el día de hoy vamos a encontrar respuestas prácticas, sencillas y bíblicas de cómo responder ante estas situaciones. Y para esto vamos a la Biblia. Te voy a pedir por favor que me acompañes en la palabra de Dios y te voy a pedir que me acompañes en el libro de Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3 y dice la Biblia: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén y amén. ¿Sabes algo, joven? Muchas veces cuando nosotros en nuestro caminar en Cristo nos encontramos ante esta situación de que un miembro de nuestra familia no es cristiano y no sabemos cómo responder ante ello, quiero decirte algo. Yo creo que esto es lo primero con lo que debemos de comenzar. No eres el único, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros pasamos por una situación quizá por la cual tú estás pasando. Así que no te desanimes, no desistas de tu fe, porque muchos de nosotros nos encontramos con algún miembro de nuestra casa, papá, mamá o hermanos, que quizá no querían escuchar de la palabra, pero Dios hizo un gran milagro y pudimos ver la gloria de Dios. Y uno de ellos fui yo, uno de ellos yo me acuerdo que cuando yo me fui a mi encuentro y le entregué mi vida al Señor en el servicio en la iglesia, pues yo era el único miembro de mi familia cristiano. Nadie era cristiano. Y pasó el tiempo, en un año, casi 2 años, mi mamá se acercó a la iglesia, mis hermanos se acercaron a la iglesia, gracias a Dios. Entregué mi vida por completo al Señor en el servicio. Había una pasión, un fuego, aún por el Señor impresionante. Pero ¿sabes algo? Mi padre no se quería acercar. Mi papá aún no era cristiano. Y quiero decirte algo, no fue fácil. Hubo tiempos muy difíciles en donde me enfrenté a situaciones sumamente complicadas. Mi padre aún tenía problemas de alcoholismo y muchas veces yo regresaba de la iglesia
del servicio, inclusive ya después de 3 años de cristiano, casi 4, totalmente en el servicio al Señor, yo seguía viendo este tipo de circunstancias en mi familia, en mi casa, y eso por supuesto que nos dolía, por supuesto que me desanimaba muchas veces. Sin embargo, no dejé de creer en la promesa del Señor. Y sabes, un día hablando con mi pastor, él me enseñaba y me decía, tienes que orar por tu papá. Y él me enseñó cómo hacerlo. Me dijo, tienes que orar, Juan, mucho por tu papá, tienes que pedirle a Dios que Él toque su corazón y también tienes que hacer guerra espiritual por él. Tienes que ganarlo ahí en tu lugar secreto y decirle a Dios, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que salves a mi papá del alcoholismo, de esos problemas que hay en mi casa. Y en ese momento lo creí con todo mi corazón. Y fui a mi casa, me refugié en mi cuarto, por eso hicimos este set como de cuarto, porque ahí es donde tienes que empezar esas batallas, esas guerras por salvar a tu familia y donde vas a ver la promesa de Dios cumplida, joven, ahí en tu cuarto, en tu lugar secreto, donde nadie te ve. Y yo lo creí en mi corazón. Me acuerdo mucho que el pastor me decía, imagina que tienes un costalito aquí y tienes que llenarlo de piedritas y en el momento en el que lo llenes se va a cumplir la promesa. Y me estaba dando una historia, un ejemplo de fe. Entre más yo orara, más rápido va a venir esa conversión de mi padre. Y lo creí con todo mi corazón, joven. Sí, no pasaron 2 años más en el que aún lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Me tenía yo que ir a sacar la cartilla militar y necesitaba una camisa y subo las escaleras, abro el cuarto, la habitación de mi papá. En esa ocasión no toqué, no sé por qué. Abro la habitación de mi padre y me encuentro que mi papá está de rodillas con una Biblia en la mano, leyéndola, orando, y quedé impactado. No lo podía creer. Vi a mi padre a los ojos, le di un abrazo, le di un beso. No, estaba yo totalmente lleno de alegría y de gozo. Pude ver la mano de Dios en mi vida. Y sabes algo, joven, así como tú, yo y cualquier otro joven que pasamos por esta situación, hay una respuesta poderosa de parte de Dios. Hay una promesa para tu vida. Solamente no desistas en el intento, continúa. Y ese es el mensaje que te queremos compartir el día de hoy, porque muchas veces pueden surgir preguntas de cómo responder ante esas situaciones, ¿de acuerdo? Y ese es el primer punto que te queremos compartir el día de hoy, cómo ser un joven cristiano en tu familia. Y una pregunta común es, un miembro de mi familia no quiere saber nada de Dios. ¿Qué hago si un miembro de mi familia no quiere saber nada de Dios? A lo mejor tú te enfrentas que tu papá, tu mamá te rechazan y no quieren saber de Cristo, o los has invitado y te rechazan y no quieren saber. Un hermano, una hermana te rechazan y te dan la vuelta y hacen caso omiso y no quieren saber nada del Evangelio. ¿Qué hago ante esta situación? Bueno, la palabra de Dios nos enseña en Efesios 6, del 1 al 3, como leíamos, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Obedécelos. Y esto se traduce en una palabra súper importante para tu vida y para ganar a tu familia para Cristo, joven. Sé testimonio, ¿sí? Más que tus palabras, tus actos van a reflejar el amor de Cristo hacia tu casa. Cuando un papá, una mamá, un hermano ven a un hijo transformado, cuando tu conducta cambia, tus hábitos, tu forma de ser, dejas atrás el pecado, las groserías, dejas atrás la desobediencia, la rebeldía, cuando dejas atrás la necedad, el egoísmo, y cuando hay un corazón transformado, tus padres quedan impactados, joven. Tu hermano, tu hermana pueden ver el amor de Cristo en ti. Y eso es algo bien grande
que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu, que una vida pueda ser transformada. Necesitamos de un nuevo nacimiento, necesitamos de un testimonio genuino en el que tu papá y tu mamá puedan ver una transformación de vida y digan, wow, verdaderamente este muchacho cambió, verdaderamente esta muchacha cambió, verdaderamente puedo ver un cambio de vida en mi hermano o en mi hermana por medio de tu testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, no los juzgues, ¿de acuerdo? No los juzgues. Yo me acuerdo mucho con mi papá cuando él tenía una conducta, aún yo siendo cristiano, que era fuera de la voluntad de Dios. Yo aprendí en mi corazón de parte del Señor que no era él. Eran esas huestes de las tinieblas que tomaban el control de su vida, pero Dios hizo un milagro, joven. Así que mantente firme, mantén firme tu testimonio. Habla la palabra de Dios, pero sobre todo sosténla con tus actos, y eso va a impactar mucho más a tu familia, a tu familiar que aún no ha sido inconverso. Ayuda ahí en los quehaceres del hogar, esfuérzate en tus estudios, muéstrales que Cristo ha hecho un cambio de vida, sé amable, sé cordial, ¿sí? Honra a tu papá, a tu mamá, bendícelos, agradécelos, bésalos, abrázalos, que vean el amor de Cristo en ti, joven. ¿De acuerdo? Hay una segunda pregunta común que muchas veces un joven quisiera una respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi papá o un miembro de mi familia, mamá, hermano, sí, aún tienen problemas por causa del pecado? Aún hay pleitos, hay iras, hay contiendas. ¿Qué sucede si mi papá aún sigue en el alcoholismo, aún siendo yo cristiano? ¿Qué sucede si mi mamá o mi hermano aún tienen problemas, pleitos, iras, contiendas, sí? ¿Qué hacer ante esto? Bueno, la Biblia es muy clara en Efesios 6:12. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra principados, sino más bien con las huestes espirituales de maldad. Sí, la palabra de Dios dice que nuestra lucha es espiritual y las armas de nuestra milicia son espirituales en Cristo Jesús, Señor, nuestro hermano. Sí, todavía lo recuerdo perfectamente cuando mi pastor me decía, tienes que orar por tu familia. Y de esa misma forma yo te digo el día de hoy, joven, el arma más poderosa y eficaz que tienes para que ese miembro de tu familia se convierta a Cristo es la oración, ¿de acuerdo? Tienes que hacerlo en tu lugar secreto. Cerrada la puerta, ¿sí? Ahí en tu lugar secreto, ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público, hermano. Tienes que orar, tienes que decirle en el nombre de Jesús, yo echo fuera el alcoholismo de mi familia, de mi papá. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que salves a mi hermano, a mi hermana, ahí en ese cuarto, ahí donde se liberan esas batallas, ahí en tu cuarto, ponte de rodillas y dile al Señor, yo te pido que salves a mi papá, yo te pido que salves a mi hermana, yo te pido que salves a mi mamá, Señor. Hermano, haz ahí guerra espiritual, dile al Señor, en el nombre de Jesús, yo echo fuera la maldad de mi casa, Señor. No tienes parte ni suerte aquí el enemigo y yo confío en las promesas de Dios. Sí, echa fuera ahí toda maldad, hermano, y vas a ver una obra poderosa de parte del Señor. Y una última pregunta que muchas veces surge es, ¿qué pasa si con el paso del tiempo no veo cambios en mi familiar? ¿Sí? ¿Qué pasa si con el paso del tiempo no veo cambios? Es decir, pasan los años, pasa el tiempo y no hay un cambio en mi familia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero debemos de saber que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad? Hay cosas que totalmente no dependen de nosotros. Sin embargo, tenemos que reflexionar seriamente en nuestra vida si no estamos aplicando los dos principios anteriores, si no estamos siendo testimonio y si no estamos dedicando el tiempo a la oración adecuado para que nuestro familiar se convierta. Tenemos que poner los pies en la tierra y decir y verificar en nuestra vida, ¿verdaderamente estoy siendo yo testimonio? ¿Realmente estoy invirtiendo el tiempo en oración por mi papá o por mi mamá? ¿O lo he dejado de hacer ya por meses o por mucho tiempo? La Biblia es muy clara en Juan 16:8. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra sobrenatural, no es en tus fuerzas, joven.
es en el poder del Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, tú y yo tenemos que orar e interceder por nuestra familia. Así que el día de hoy debes de preguntarte, ¿ha pasado mucho tiempo y mi familiar no se ha convertido? Algo tengo que hacer yo en mi vida, tengo que hacer cambios en mi testimonio, en mi conducta, en mi carácter, y tengo que orar más. Verdaderamente hay cosas que no dependen de nosotros, pero ten la seguridad que mientras tú hagas la parte que a ti te toca, Dios va a hacer lo sobrenatural, y esa es la confianza que tenemos en Él, joven. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a terminar, y es el punto número 2 de este mensaje: no desistas. No desistas, no te rindas. Al igual que como tú, sí, yo y muchos otros jóvenes hemos pasado por situaciones como estas, pero no hemos desistido en la fe. A continuación te quiero presentar un testimonio de un joven que, al igual que tú, tenía un miembro de su familia que no era cristiano. Sin embargo, creyó en la promesa de Dios. Vamos a verlo. Hola, soy Alfonso. Como lo hemos estado viendo durante esta charla, sabemos que muchos de nosotros tenemos algún familiar que aún no conoce de Dios. Y sabemos que es muy complicado muchas veces el querer creer que ese familiar va a llegar a los pies de Cristo. Pero hoy te quiero contar algo, que cuando Dios te da una promesa, esa promesa en su momento y en su tiempo la va a cumplir. Y eso es lo que hoy te quiero compartir. Sé que la situación en la que muchos de nosotros como jóvenes hemos pasado nos hace dudar inclusive de aquellas promesas que Dios nos da. Pero debemos de saber que cuando Dios te da una promesa es porque esa promesa Dios la va a cumplir en su tiempo y en su momento. Y un día, en una ocasión, leyendo yo la palabra de Dios, Dios me dio esa promesa de creer en el Señor Jesucristo, que si yo creía en Él, no solamente yo iba a ser salvo, sino también toda mi casa. Y cuando yo la leí, dije, ¿será cierto que toda mi casa será salvo? Y yo decidí creer con todo mi corazón. Te soy honesto, había ocasiones en las que llegaba muchas veces ese desánimo. Muchas veces en nuestra mente llega a haber ese desánimo o la pregunta de ¿será cierto? Porque pues vemos que las circunstancias en casa no cambian. Luego muchas veces muchos de nosotros servimos a Dios. Inclusive cuando regresamos de la iglesia o regresamos de un servicio que Dios nos permite hacer, vemos que la casa no cambia, que las circunstancias de esa persona siguen igual, ¿no? Y hasta a veces nos llegamos a cuestionar pero Señor, yo te sirvo con todo el corazón pero no veo ningún cambio. Ten fe. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos de creer con todo nuestro corazón. Debemos de orar. Yo lo que hacía era orar con todo mi corazón, creyendo que mi familiar iba a acercarse a los pies de Cristo, que iba a conocer de Él, que no sabía el tiempo ni el momento, pero Dios iba a cumplir esa promesa. Y decidí creer en que mi papá iba a llegar a los pies de Cristo. Sé que al igual que yo, tú también has pasado esas dudas. Sé que también has pasado inclusive la misma presión social de que te dice él ya no va a cambiar o esa persona ya no va a cambiar. Pero te digo algo, no debemos de creer lo que la sociedad nos dice. Nosotros debemos de creer en lo que Dios nos ha dicho, porque Dios es fiel y justo, porque Dios siempre nos va a dar esa promesa en su tiempo. Yo pasé muchas circunstancias, muchas veces yo llegaba a invitar a ese familiar a la iglesia, a la célula, y muchas de esas veces me decía sí y a la mera hora no llegaba, ¿no? Y sé que muchas veces eso te causa un dolor en tu corazón y desánimo, pero hoy te quiero decir también, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, aunque veas que en ese momento que tú le dijiste o lo invitabas a que fuera a conocer de Dios, esa persona no llegó, no te eches para atrás, no tires la toalla, al contrario, aún más debemos de orar. Y yo es lo que hacía. A veces llegaba a invitar a mi papá a la iglesia o a la célula y a veces no estaba, no llegaba, por alguna razón no llegaba. Y otras ocasiones sí iba y yo me sentía súper contento.
pero ya el otro día las cosas, o llegando de la iglesia, las cosas seguían igual. Pero yo no desistía, porque la palabra de Dios dice que solamente creamos y que será salvo. Y nuevamente es creer con todo nuestro corazón. A veces Dios me ha dado la oportunidad de ir a servir a los encuentros. Y tú sabes que los encuentros son hermosos porque ves cómo las vidas de esas personas que no conocen de Dios se restauran. Y yo ahí, hermano, declaraba con fe que ese familiar, que mi papá iba a estar ahí. Yo lo creía, y cada que Dios me permitía ir a esos encuentros, yo lo declaraba con fe. A veces grabando, a veces me salían las lágrimas, pero se me salían porque yo creía que un día iba a estar ahí, que va a estar ahí mi papá. Y el año pasado, en medio de toda esta situación que estamos pasando, mi papá decidió acercarse a los pies de Cristo. Es cuando te das cuenta que ese esfuerzo en oración, esa valentía y esa fe que tú le pones a la oración, tiene su fruto en su momento. Tan solo fue una semana en la que se le enseñó el cómo hacer su devocional, el cómo él podía leer la palabra de Dios. Y a hoy ya tiene casi un año, va a cumplir un año que sigue haciendo su devocional. A veces yo bajo del cuarto y lo veo en la sala, ahí en el comedor. Lo veo sentado, solito, leyendo la palabra de Dios y haciendo su devocional. Y eso a mí me llena de mucha alegría, me llena de mucha emoción y me hace creer aún más que las promesas de Dios se cumplen. Y si tú estás teniendo un familiar que aún no llega a los pies de Cristo y has tenido las mismas dudas y las mismas luchas que yo, hoy te digo, cree solamente y será salvo ese familiar. Cree solamente, porque en su momento y en su tiempo Dios también le va a tocar en su corazón. Y como dice la palabra de Dios, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y así va a ser, jovencito, así va a ser, jovencita. Un día toda nuestra casa estará a los pies de Cristo, porque es promesa de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Muy bien, vimos este testimonio impresionante de parte de Dios para tu vida, para la mía. Hoy yo te digo algo, joven, al igual que él, al igual que muchos que hemos visto la gloria de Dios, no desistas, no te desanimes. Claro que puedes ver la mano de Dios en tu casa, en tu familiar, en tu papá, en tu mamá, en tu hermano. Solamente no desistas. Mantente firme en la fe, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano mío, cree la promesa del Señor. Tú y tu casa serán salvos en el nombre de Jesús. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, no desistas, guerrea por tu familia, ahí en tu cuarto, en tu lugar secreto. Ora a Dios, clama y el Señor te va a responder. Pon en las manos de Dios a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, y ese milagro va a suceder. Lo peor que tú y yo podemos hacer es tirar la toalla y decir, mi papá o mi mamá no va a cambiar, o mi hermano. Pero eso es falso, hermano. Eso es falso. El día de hoy, tú y yo podemos recibir esa promesa de Dios por medio de esta oración. Así que te voy a pedir ahí en tu lugar que si tú tienes algún familiar que no se ha convertido al Señor y anhelas en tu corazón que Él se convierta, te voy a pedir que te pongas de pie y con la mano puesta en tu corazón, oremos juntos por tu papá, por tu mamá o por algún miembro de tu familia que aún no es cristiano. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy clamamos a ti, Señor, y oramos por un milagro, Señor, de aquel miembro de mi familia, Señor, mi papá, mi mamá, mi hermano que aún no es cristiano. Yo te pido que hagas un milagro, Señor, que manifiestes tu poder y tu gloria en mi casa y en mi familia, Señor.
Hoy lo primero que quiero pedirte es que me ayudes a ser un testimonio genuino, que mi vida pueda reflejar el cambio que Cristo ha hecho en mí y que pueda dar testimonio de que tú eres real a mi papá, a mi mamá, por medio de mi obediencia, de mi honra, por medio de mi conducta, por medio de mi comportamiento, Señor. Ayúdame, Señor, a que mi papá y mi mamá, Señor, vean que tú eres un Dios real y poderoso que transforma vidas. Lo segundo que te quiero pedir, Padre, es que tú me ayudes a orar y a interceder como es debido por mi papá y por mi mamá, Señor. A no dejar de doblar rodillas, a no dejar de interceder por mi hermano. Si lo he dejado de hacer, perdóname, Señor. Si he dejado de orar por mi hermano, por mi hermana, por mi papá, por mi mamá, Señor, perdóname, Señor. Hoy yo creo en el nombre de Jesús que tú puedes transformar una vida, Padre, y los pongo delante de tus pies. En el nombre de Jesús, creyendo y poniendo la mirada en ti, que muy pronto la promesa vendrá, Señor, y daré testimonio de lo que tú haces en la vida de un joven, de un hermano, de una hermana que cree en ti, Señor, y en tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos mucho, Padre. Te amamos. Yo pongo en tus manos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Nos dio mucho gusto estar contigo este viernes. Así que ahorita terminando esto, sí, vámonos a las integraciones en vivo, que se pone increíble, hermano. Ahí te esperamos. Que Dios te bendiga. Si me preguntas por qué siempre sonrío, si es diferente mi forma de platicar, si tú has notado que no soy como antes era, si tienes 1000 preguntas más, todas las voy a contestar. Se llama Jesús, mi vida cambió, y desde que lo conocí nada es lo mismo. Se llama Jesús, mi vida cambió. Si tienes 1000 preguntas más, todas las voy a contestar. Con Jesús, Jesús, me rescató, me liberó, me perdonó, me redimió. Ahora tengo vida nueva, esperanza, tengo un nuevo amor. Si te preguntas por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así, es que Él vive en mí. Si tienes 1000 preguntas más, todas las voy a contestar. Si te preguntas por qué soy así, por qué hablo así, por qué canto así, es que Él vive en mí. Si tienes 1000 preguntas más, todas las voy a contestar. se llama Jesús, mi vida cambió, y desde que lo conocí nada es lo mismo. Se llama Jesús, mi vida cambió. Si tienes 1000 preguntas más, todas las voy a contestar. Con Jesús, Jesús. El creador de la vida me enseñó la salida, transformó mi llanto en gozo y alegría. Si dices que no soy como antes fui, es porque no soy yo, vive Cristo en mí. No tengo por qué temer, su gracia y su poder caminan de mi lado, junto a Él voy a vencer. Si dices que no soy como antes fui, es porque no vivo yo, vive Cristo en mí. Si me preguntas quién fue que hizo de mí un hombre nuevo, quién me salvó cuando me iba a perder, quién restauró cada parte de mi alma y quién me dio un nuevo amanecer, yo te diré que se llama Jesús, Jesús, Jesús. Murió porque en la cruz, si caminas con fuerza y gritas porque te guía su luz. Si me preguntas por qué siempre sonrío, si es diferente mi forma de platicar, si tú has notado que no soy como antes era, si tienes 1000 preguntas más, todas las voy a
conocí, ya nada es lo mismo. Él cambió y transformó el llanto